Estamos seguros que todos habéis oído estas frases. Lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La economía española va como un cohete. Y España va a seguir siendo el país que más crezca de toda la zona euro, tanto en el año 2024 como en el año 2025. Bien, pues ha llegado la hora de ver si eso es verdad con datos, y para que cada uno saque sus propias conclusiones. 2025 viene cargado de muchas noticias y queremos que estéis preparados. Vamos a ello. The Economist ha lanzado en su reporte anual sobre las economías del mundo y dice que España es la mejor economía del 2024. ¿Pero esto es cierto o solo es una versión creada por las estadísticas manipuladas? Además, preparaos porque se está gestando la mayor subida de impuestos de la historia reciente de este país, con una medida que promete recaudar hasta 60.000 millones de euros. Pero lo que nos preguntamos nosotros es esto realmente necesario? ¿O estamos simplemente ante uno de los tantos parches que se están intentando meter y que pueden tener consecuencias muy graves? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo detrás de esta subida? Hoy vamos a desglosar todo esto, el supuesto éxito económico de España y la subida de impuestos y qué significa todo esto para nosotros, los ciudadanos. Prepárate porque vamos a explicar con datos y sin filtros qué está pasando con la economía de España. Vamos a ello. Primero, la subida histórica de impuestos. Vamos a empezar por las cifras. A ver, Dani, 60.000 millones de euros es una cantidad completamente impresionante. Y lo compartías conmigo. ¿Qué planea hacer el gobierno de Pedro Sánchez con todo este dinero? Pues se supone que va a financiar parte del gasto público. Pero aquí hay un tema. Esta cifra equivale a casi el 4% del PIB del país. Para ponerlo en perspectiva y que todos nos hagamos un poco una idea, es más de lo que destina España actualmente a educación en un año y 4 veces lo que además destina a defensa. Y, según el gobierno, esta subida es necesaria porque España tiene una presión fiscal baja, comparada con otros países europeos. Pero, bueno, otra vez, ¿esto de verdad es cierto o nos están tomando el pelo? Al final son verdades a medias, ¿no? Es cierto que nuestra presión fiscal está en torno al 39%, que es un poquito más bajo que la media europea, que supera el 40%, está en torno al 41%. Lo que pasa es que esta comparación no es del todo justa, porque España no tiene el mismo nivel de riqueza que países como por ejemplo del norte de Europa, que tienen una presión fiscal más alta, pero los ciudadanos pueden soportar mejor esta carga impositiva porque tienen un PIB per cápita más alto, es decir, luego en sus bolsillos no lo notan tanto porque también ganan mucho dinero. Sí, igualito el salario que tenemos en España que el que tienen en Noruega, totalmente. Por ejemplo. Y para agregar un poco, nuestro sistema fiscal tiene problemas estructurales por todos lados. Por ejemplo, las cotizaciones sociales en España son de las más altas de Europa, lo que encarece la contratación. Y no solamente eso, el IVA tiene un tipo reducido de muchos productos, lo que además genera bastante distorsión. Mientras que en otros países, ¿no?, se fomenta la creación de empleo y lo que se está haciendo en España es fomentar el consumo. No, totalmente es cierto. Y de hecho España tiene un IVA relativamente bajo. Entonces, lo que pasa es que al final, subir tanto los impuestos sin realmente corregir estos desequilibrios no soluciona nada. Lo único que haces es poner más presión a las empresas y a los ciudadanos, por mucho que te quieran decir que no, que tú no lo vas a sufrir, que no te preocupes. De hecho, si lo comparásemos, en vez de con la Unión Europea, lo comparamos con la OCDE, a este gobierno se le caería el discurso, porque tendría que bajar automáticamente los impuestos, ya que la presión fiscal media de la OCDE es bastante más baja que España, en torno a 4 o 5 puntos más baja que España. Sí, y además aquí entra otro factor, los famosos fondos europeos Next Generation. Como sabéis, España ha recibido una gran bolsa de dinero, 140.000 millones de euros tras la pandemia. Pero, a ver, el gran pero de la tierra. ¿Realmente se usaron correctamente estos fondos? Es decir, ¿fueron actividades que implicasen un valor añadido para nuestro país? Pues lo vas a contestar tú y lo vais a contestar vosotros. O sea, ¿alguno ha notado alguna mejoría en un tipo de servicios públicos? Algo que digas, buah, es que ¿cómo ha mejorado esto? Yo sinceramente pienso que no mucho. Muchos países europeos invirtieron una gran parte de este dinero en digitalización y transición energética, y gran parte de los fondos en España se gastaron en proyectos poco eficaces, de poco valor, como bien comentabas tú. Ahora, con una deuda que supera el 110% del PIB, parece que el gobierno está buscando tapar agujeros.
con esa subida fiscal, no el parche que comentábamos al principio. Segundo, ¿es España realmente la mejor economía del mundo? Vale, hablemos de esta etiqueta que le han dado a nuestro país como la mejor economía del año 2024. A ver, Dani, ¿cómo podemos medir algo así? Para mostrárselo a la gente. Al final, el ranking que hace The Economist desde 2021, creo, al final evalúa 5 indicadores. Crecimiento del PIB, la inflación, el mercado bursátil, la tasa de paro y el saldo presupuestario primario. Y sí es cierto que España este año lidera tanto en crecimiento del PIB como reducción del paro. El tema es que hay trampas, por así decirlo. No son... o sea, es un sí, pero, como habitualmente pasa. Pero, ¿cómo trampas? ¿A qué te refieres? O sea, a ver, primero, el tema del PIB. Es cierto que está creciendo en torno al 3,4% este 2024. Vale, pero vosotros diréis, ¿cómo crece el PIB? Básicamente por dos formas. O bien por creación de empleo, o bien porque suben los salarios, o ambas, ¿no? Pueden ser complementarias. Es cierto que parece un número impresionante, pero es que al final esto está impulsado por un aumento del gasto público que está financiado con deuda, es decir, no se está pagando y cada vez los intereses son más altos, como sabéis. Por lo tanto, es algo que no es sostenible. Totalmente. La cara de la moneda. Y además, gran parte de este crecimiento se debe al aumento de la población, para agregar lo que he comentado antes, especialmente por la inmigración. Esto genera una cierta actividad económica, pero no necesariamente, como muchos podréis ver, mejora el nivel de vida de los ciudadanos que viven en el propio país. Justo, y aquí un inciso, no estamos diciendo que la inmigración sea mala. Simplemente que ahí están los datos, porque ahora lo seguiremos comentando, porque vamos, si quieres, con la tasa de paro, porque oficialmente está en el 12,5%, pero no refleja del todo la realidad, porque muchos de estos trabajos son fijos y discontinuos, ¿no? Que no están incluidos y que realmente no están trabajando tanto. Y además muchos de los empleos que se crean son temporales o de baja calidad, que habitualmente están relacionados con esta inmigración que tú comentabas. Y por si fuera poco, además el paro juvenil está en torno al 26%, que es el mayor de la Unión Europea, y es una cifra muy alarmante para tanto el presente como el futuro de este país. Muy alarmante. Así que entonces, aunque las cifras macroeconómicas parezcan positivas, la realidad para los ciudadanos no tiene nada que ver. Es totalmente diferente por lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, lanzo la pregunta y ¿qué pasa con los ingresos de los hogares? Con los ingresos de la gente de a pie. Al final que la gente diga, o sea, en promedio, ¿vale? Se han mantenido prácticamente iguales desde 2019, por ejemplo, desde antes de la pandemia, ajustadas a la inflación, ¿vale? Es importante mencionarlo porque habrá gente que diga, no, si a mí me han subido sueldos, y bueno, pero hay que compensar con la inflación, y habrá gente que haya ganado mucho más, hay gente que haya perdido, o sea, queda igual. Entonces, en promedio, digamos que se mantienen estancados. Lo que no se mantiene estancado es la productividad por trabajador, porque ha caído un 3%. Es decir, otra vez, que se está creando empleo, pero de poca calidad. Y esa pérdida de productividad al final se nota en el bolsillo de la gente. Y aquí, por lo tanto, desmontamos el mito de que la economía española va como un cohete. Porque es un cohete que en todo caso los ciudadanos españoles no estamos viendo despegar. Es un cohete de plástico. Tercero, ¿qué significa todo esto para los ciudadanos? Vale, Dani, vayamos al impacto directo en la gente, que es lo que verdaderamente nos importa, porque vamos a sufrir todos si se aprueba esta subida de impuestos, porque no solamente afecta a las grandes empresas, ¿verdad? Como siempre, afecta especialmente a la clase media o a la clase trabajadora, porque bueno, ya la clase media en este país está dejando de existir. Por mucho que os intenten decir que no van a subir los impuestos a la clase media, en la clase trabajadora, que no se preocupen. Al final, vamos con ello, ¿no? El IVA, que lo pagamos todos, subirá en productos básicos como alimentos y ropa. Creo que todos necesitamos alimentos y ropa. Además, hay nuevos impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Creo que todo el mundo necesita tener una casa. Las herencias. Todo el mundo va a acabar heredando. Además, habrá tributos medioambientales, que lo vamos a sufrir todos, porque todo el mundo tiene que ir a trabajar, que van a encarecer la gasolina y el diésel, o la energía, vaya. Ya visteis el impuesto, por ejemplo, el diésel, que metieron por la puerta de atrás hace unas semanas en el Congreso y que se hace efectivo a partir del 1 de enero del 2025. Sí, no va a afectar a los medio, pero sí que
Son bienes de primera necesidad que afecta prácticamente a la que has dicho tú, a la clase media. Todo el mundo. Alucinante. Ahora, bueno, no podemos olvidar el sistema de pensiones. Ya aquí empieza a temblar el ordenador. España gasta casi el 14, repito, el 14% del PIB en pensiones. Vamos a dejaros una etiqueta aquí porque hicimos un vídeo relacionado con todo esto. Uno de los niveles más altos de la Unión Europea. Te voy a lanzar la pregunta, aunque yo ya me sé la respuesta. ¿Esto es sostenible? Creo que todos lo sabemos. Es un no. Aunque así alguno grande. no lo quiera reconocer. Está así marcado en rojo además. La verdad es que no, sin ningún tipo de reformas no es sostenible. Cada vez hay más jubilados cobrando pensiones más altas, que no son solo las no contributivas las que suben, sino que suben todas al final, mucho más que los salarios de la gente además, y encima hay menos jóvenes cotizando, además del paro que ya comentábamos. Es decir, que sin cambios estructurales, la deuda va a seguir aumentando año tras año y se van a seguir subiendo los impuestos para cubrir este déficit, generando al final poco o ningún valor añadido para mejorar la vida de los ciudadanos al final. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a un problema más grande, si todavía cabe. ¿Hacia dónde va la economía de España? Porque parece que estamos en un círculo vicioso. Yo creo que estamos en un círculo vicioso, la verdad. Es que al final eso tenemos una combinación de deuda elevada, impuestos que suben y suben y suben y suben, falta de inversión extranjera, que al final todo esto pone en riesgo nuestro crecimiento, ¿no? Al final, si no tenemos un cambio en el modelo productivo, un modelo que permita enfocarse en inversión, en mejorar productividad, en actividades de valor añadido, al final nos acabamos estancando, enfrentando a muchos años de estancamiento como le pasó a Italia, ¿no? Vale, entonces, ¿España es realmente la mejor economía del mundo? Pues tú me dirás. Y vosotros me diréis también, ¿no? Espero que contestéis. Yo sinceramente no lo creo. Porque, como bien has comentado antes, estas cifras macro parecen positivas, pero están sostenidas por deuda y un crecimiento de la población. No por mejoras reales en productividad o en nada que se traduzca en una mejoría del bienestar de los ciudadanos, ¿no? Y con una subida de impuestos como la que viene, parece que los ciudadanos tendrán que cargar con el peso de las malas decisiones del pasado, como siempre. ¿Qué opinas tú? ¿Es esta la solución adecuada o solo es un parche temporal? Déjanos por favor vuestros comentarios, opinad, creo que es un tema muy abierto y muy polémico para todos. Y nada, como siempre suscribíos y dar un like si os ha gustado el vídeo, compartirlo con quien le pueda interesar y nos vemos en el siguiente vídeo.